Gracias por darme la oportunidad de compartir estos números de la Evangelii Gaudium. Y como creo que ya estamos avanzaditos en el horario, voy a intentar resumir de estos números los que considero, todos son importantes, pero hay algunos que nos llaman mucho la atención. Para empezar, podríamos preguntarnos qué significa el título del capítulo primero, la transformación misionera de la Iglesia. ¿Y por qué preguntárnoslo? Porque ya el Papa Pablo VI en Evangelii Nuntiandi nos dijo que la Iglesia es misionera por naturaleza. Bueno, pues si ya somos como Iglesia por naturaleza, Iglesia misionera, transformar la Iglesia, la transformación misionera de la Iglesia, ¿qué puede significar? Puede significar dos cosas. Una, usando un poco la etimología de la palabra transformación, sería que la forma de ser misionera de la Iglesia tenga que ir más allá. Trans es más allá, del latín. Entonces, bueno, transformación misionera, bueno, que la misión de la Iglesia la lleve más allá. Eso encajaría con el número 21, donde el Papa nos habla que ha de ser una iglesia de salida, que va más allá. Lo dice con estas palabras. Siempre tiene la dinámica, la familia, el Evangelio siempre tiene la dinámica del éxodo y del don de salir de sí, del caminar y sembrar siempre de nuevo, siempre más allá, más allá. Por lo tanto, etimológicamente decir que la Iglesia necesita una transformación misionera significa decir tiene que ir más allá. Su forma de ser la lleva a ir más allá. Pero también, leyendo todo el contexto de la Evangelii Gaudium, se podría decir que la transformación significaría que encuentre una forma nueva, una forma nueva de ser evangelizadora, una forma nueva de realizar la misión. Esta mañana yo estaba en Valle de Ángeles, está el congreso del POSCAM, el CAM que se celebró en Maracaibo, en Venezuela. Tienen su reunión evaluando ese CAM. Falló un sacerdote de Colombia y entonces anoche me pidieron que viniera a Valle de Ángeles, y al compartir un poco con ellos, con ese grupo, son bastantes personas de 25 países distintos, el delegado de las obras misionales pontificias de España, el padre Anastasio Gil, me hizo una pregunta. ¿Usted cree que la nueva evangelización, la idea de nueva evangelización, ya la podemos enterrar, ya la podemos dejar de lado? Y yo allí me atreví a ser un poco chismoso, y con Juan José, que estuvo en el sínodo sobre la nueva evangelización y muchas cosas me había comentado, ciertamente el concepto nueva evangelización necesita mucha más claridad. Y quizá la claridad nos la va a ir dando el Papa Francisco primero con este documento y otras cosas que se pueden ir estudiando. El caso es que él llama transformación misionera de la Iglesia el primer capítulo, y vamos a entrar un poquito en sus números. Entonces él presenta en el número 20 la Iglesia en salida, y como usa la palabra éxodo, yo me atrevo pues a hacer esta ecuación. Si el éxodo significa dejar la esclavitud para llegar a la tierra prometida, ¿en qué sentido podemos aplicar el concepto éxodo a lo que el Papa nos propone? Y el número 20 lo dice bien claro. El dejar, el salir de, sería de la comodidad, dice el Papa. Hemos de dejar la comodidad. Pero ¿para llegar a dónde? ¿Cuál es esa tierra prometida que supondría
una iglesia totalmente misionera y transformada como misionera? Las periferias. El Papa dice, hay que llegar a las periferias. Bien, esta imagen pues es aclara y ayuda, ¿no? La alegría misionera del Evangelio, dice en el número 21, voy a repetir la lectura, siempre tiene la dinámica del éxodo y del don, del salir de sí, del caminar y sembrar siempre de nuevo, siempre más allá. Entonces, repito, el número 21 nos ayuda a entender en ese sentido la transformación misionera que propone el Papa. Me salto al número 24, donde el Papa nos da 5 verbos. El primero es primerear, que el mismo Papa dice, perdonen un neologismo, se está inventando la palabra, el verbo, primerear. Es decir, así como Cristo nos ha amado primero, dice la primera carta de San Juan, la iglesia también tiene que salir primero, adelantarse. Y me recuerda un texto bello, bellísimo de Aparecida, donde el 370 dice que la iglesia ha de ser como una madre que sale al encuentro, como una casa acogedora, como una comunidad permanente, una escuela permanente de formación misionera, de educación misionera. 370. Y eso más adelante el Papa lo expresará con la idea de las puertas abiertas. Pero ya llegaremos a esto. Primerear, involucrarse, que la palabra involucrarse etimológicamente quiere decir envolver. ¿Sí? Nos quiere enredar a todos, esa es la verdad. La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cristiana de los demás. Hay que meterse. Había dicho el Papa en no sé dónde, a lo mejor Juan José se acuerda, pero cuando dijo que los pastores tienen que oler a oveja, muy al principio lo dijo, ¿verdad? Que los pastores debíamos oler a oveja. Bueno, yo me quedé preguntando, bueno, es que hay muchas clases de ovejas, ¿verdad? Está la oveja perdida, está la oveja despistada, está la oveja degollada, como dice Monseñor Rómulo, dice, hay que seguir a la oveja degollada, dice Monseñor Rómulo Emiliano. Pero también está la oveja que huele a perfume caro, ¿no? Entonces, bueno, claro, aquí la respuesta seguramente si le preguntamos al Papa a qué clase de oveja tenemos que oler, nos dice a todas. Pablo dice, yo me hice todo a todos para ganar al menos alguno. Bueno, pues a todas. Por ahí va la forma de... Bien, ¿por qué digo lo de la oveja? Porque en el número 24, cuando habla de involucrarse, y dice, ya no dice los pastores tienen que oler a oveja, dice los evangelizadores también deben oler a oveja. Es decir, todos los que tenemos en el corazón el ansia de anunciar a Jesús, hemos de acercarnos tanto, involucrarnos, envolvernos en la vida de los demás, que podamos realmente absorber esa vida y esa vitalidad. Acompañar, aquí no lo voy a comentar, porque no sé a quién le corresponde comentar los números 169 al 173, pero en esos números de la Gaudium, del 169 al 173, es precioso cómo el Papa desarrolla lo que supone acompañar. Fructificar, se entiende muy fácil, la iglesia ha de ser fecunda, pero dice, como el que siembra el trigo, pero también hay quien siembra la cizaña. Entonces el Papa tiene esta frase, el que siembra para ser fecundo, pero no pierde la paz por culpa de la cizaña. Y está muy bien dicho esto, ¿no? No pierde la paz por culpa de la cizaña, porque al final, como dice el Evangelio, hemos de crecer juntos, ¿no? Y festejar. La alegría lleva a la fiesta se hace con alegría.
y festejar y celebrar, dice el Papa, cada paso adelante en la evangelización. Porque es cierto, a veces hacemos cosas, pero luego no las celebramos, no las agradecemos, no las expresamos. Primerear, involucrarse, acompañar, fructificar, festejar, no significa que sean unos pasos que tienen que ir exactamente uno detrás del otro. Son actitudes. Y las actitudes las podemos vivir, estas 5, en cualquier momento de cualquier proceso. Es decir, que me parece que lo dice el Papa, pero no como si fuera una hoja de ruta de la que no nos podemos salir. No, son actitudes que forman parte de la vida, de la misión de la iglesia. Pastoral en conversión es el segundo apartado de este capítulo primero. Y aquí también yo me pregunto, Aparecida dice conversión pastoral y el Papa dice pastoral en conversión. ¿Cuál es la diferencia? Nos podemos preguntar, ¿no? Si miran Aparecida, todo el tema de la conversión pastoral, al que dedica no sé si son 10 números, no sé cuántos, pero el Papa no dice conversión pastoral, dice pastoral en conversión. A mí me parece, ojalá no me equivoque, que es que Aparecida lo presenta con más amplitud y significa la conversión pastoral tanto de los agentes de pastoral como de la pastoral misma. Estructuras, organismos, planes, etcétera, etcétera, tienen que estar en esa dinámica de conversión pastoral. En cambio, el Papa, cuando habla pastoral en conversión, como que se concentra más en que el sujeto de esta conversión sea la misma pastoral. Es decir, le da más importancia en la carta. Si la leemos con esa clave de lectura, veremos que él insiste más en la necesidad de que los organismos, las estructuras, los estilos, los métodos de evangelización misioneros se conviertan, es decir, se transformen, es decir, se renueven, ¿no? Esta es, creo, la diferencia entre decir conversión pastoral y decir pastoral en conversión, que es el título del segundo apartado. En el número 26 hay una frase que resumiría todo el texto. En ese texto el Papa cita a Pablo II en la Ecclesiam Suam, Pablo VI. Cita Unitatis Redintegratio del Vaticano, pero la frase que hace como una síntesis de esos aportes es: la renovación de la iglesia la garantiza la fidelidad a su propia vocación. A mí me parece que esto resume lo que el Papa nos quiere decir, evocando textos importantes del magisterio. La renovación de la iglesia la garantiza la fidelidad a su propia vocación. Y la vocación de la iglesia es vocación misionera. Nos lo ha hecho cantar Danilo varias veces. El número 27 tiene un encabezamiento, una frase que introduce y dice: una impostergable renovación eclesial. Urge. No es para estar esperando, no es para meditarlo y que pase el tiempo y esa renovación no llega, dice el Papa. Entonces habla en varios números que no comento de la renovación de la parroquia, de la renovación de los movimientos y comunidades. La parroquia es el 28, los movimientos comunidades el 29, la renovación de la diócesis es el número 30, del obispo es el 31 y del papado y del papa el 32. Esos números están ahí, vale la pena naturalmente leerlos, pero no me detengo en ellos. El número 33 sí les quiero leer porque me parece que es como una síntesis a la que llega el Papa después de estos 32 números que ya se vienen comentando. Dice: la pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio pastoral del siempre se ha hecho así. Invito a todos a ser audaces y creativos
en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades. Si todo lo que hemos dicho, viene a decir el Papa, supone primero que abandonemos esa falsa seguridad de decir, ay no, ¿para qué cambiar si siempre lo hemos hecho así? ¿No? Que esa es una postura muy cómoda, sinceramente. Es cierto que se ha hecho así y que se han hecho cosas muy buenas, claro que se han hecho, bueno, vamos a decir que todo lo que se ha hecho no sirve, no, pero aferrarse a que todo ya está hecho y que siempre lo hemos hecho así, el Papa dice no, así no se puede. Invito a ser audaces y creativos en la tarea de repensar objetivos, estructuras, estilo y métodos de evangelización. Sí, hay que renovarlo todo, nos está diciendo el Papa. Todo. Una postulación de los fines sin una adecuada búsqueda comunitaria de los medios para alcanzarlos está condenada a convertirse en mera fantasía. Y de eso peligramos todos, en las parroquias, en los movimientos. Sí, objetivos tal, conclusiones ¿y los medios? Si no tenemos medios, ¿cómo vamos a poner en práctica las conclusiones, las propuestas? Exhorto a todos a aplicar con generosidad y valentía las orientaciones de este documento, sin prohibiciones ni miedos. Qué bueno es esto. Sin prohibiciones ni miedos. El Papa nos está lanzando un documento que es propositivo. Y nos dice, no tengan miedo, yo solo estoy proponiendo. Pero nos está proponiendo con una claridad y una visión tremenda, ¿no? Lo importante es no caminar solos. Qué bueno es esto. Nadie es misionero si la iglesia no lo envía. Nadie es misionero por su cuenta y riesgo. Es en comunidad, desde la comunidad, enviados por la comunidad. Lo importante es no caminar solos, contar siempre con los hermanos y especialmente con la guía de los obispos en un sabio y realista discernimiento pastoral. Es decir, también el Papa en esto pues nos está dando unos criterios importantísimos para que la renovación o la transformación misionera de la iglesia no sea un simple deseo que nadie se toma en serio. Todos, dice el Papa. En este pues documento propositivo y programático, busquemos, entremos, impliquémonos. Eso sí, lo importante es no caminar solos. Cuando dice el Papa que hay que ser audaces y creativos para repensar objetivos, estructuras, estilos y métodos, a mí me recuerda mucho, ya saben que el Papa Francisco, siendo el cardenal Bergoglio, fue el que encabezó el redactado final de Aparecida, ¿no? Entonces él, allá en el fondo uno siente que muchas cosas que dice el Papa son un eco de este documento que él conoce mejor que nadie. Y en el número 367 de Aparecida, 367. No, eso es el 76. Esperen, que me estoy perdido ahorita. No, esta firme decisión misionera debe impregnar todas las estructuras eclesiales y todos los planes pastorales de diócesis, parroquias, comunidades religiosas, movimientos y de cualquier institución de la iglesia. Todos. Planes pastorales, parroquias, comunidades religiosas, movimientos, Universidad Católica, y pongan todo lo que son instituciones de la iglesia. Es decir, reformar realmente la vida misionera de la iglesia supone meterse en todo, revisarlo todo.
¿De qué sirve que hagamos un plan pastoral donde la acción misionera queda como una casilla, como una gaveta que no está conectada con las demás áreas pastorales? ¿De qué sirve? ¿Cómo haremos que la iglesia sea misionera si decimos, no, la acción misionera corresponde a la comisión misionera de la parroquia? Ajá, ellos son los que hacen misión. Los demás, no, nosotros hacemos liturgia. Y ustedes, no, nosotros damos catequesis. Ajá, ¿y la dimensión misionera entonces dónde? Ese es un reto fuertísimo que nos plantea el Papa. Hay un capítulo donde dice la dimensión misionera de la pastoral social. Me parece que así es el título, si no me equivoco. Es el capítulo, la dimensión social de la evangelización. No, perdón, la dimensión social de la evangelización. Es el capítulo 4. Claro, la evangelización tiene que ver cómo ilumina y anuncia el evangelio entre los pobres, entre los marginados, entre los excluidos, en las situaciones de riesgo, en la política, cómo lo social es evangelizado por la iglesia. Y claro, entonces desde la misma necesidad que hay que en lo social se evangelice, la evangelización también tiene que atender lo social. La evangelización tiene que considerar la dimensión social, y la dimensión social tiene que tener una dimensión misionera. Y la liturgia también, y la catequesis también. Si toda la iglesia, si quiere ser misionera, tiene que hacer que todas las pastorales sean misioneras. Que nadie diga, nosotros nos dedicamos a una cosa que no nos permite ser misioneros. Eso no puede funcionar. Y sin embargo, cuando analizamos mucho el funcionamiento de muchas parroquias, se da esto. Lo misionero queda encasillado para un grupo de personas que dicen que tienen vocación misionera. Y no es que la tenemos todos. ¿Cómo se entiende eso entonces? Hemos de descubrir, nos dice el Papa, cómo todos podemos ser misioneros. Incluso estando en la pastoral litúrgica, en la pastoral de movimientos, en la pastoral de lo que sea. ¿Cómo somos misioneros? A mí me parece que esto es muy, muy importante. Pasamos al tercer apartado, que es desde el corazón del Evangelio. Y el Papa pues no duda que el corazón del Evangelio es Jesucristo. Y él, en el número 7, que esto lo habrá comentado Monseñor Juan José, pero yo lo retomo porque el Papa dice, no me cansaré de repetir aquellas palabras de Benedicto XVI que nos llevan al centro del Evangelio, el centro del corazón del Evangelio. Y las palabras son estas del Papa Benedicto. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Y esa persona es Cristo. Lo dice Pablo en Romanos. Pablo, servidor de Cristo, Jesús, llamado a ser apóstol elegido para anunciar la buena noticia de Dios, quien ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo, nacido por la línea carnal del linaje de David y constituido por el Espíritu Santo, Hijo de Dios, con poder a partir de la resurrección. Jesucristo nuestro Señor. Él es el centro, el corazón del Evangelio. Y Él es al que tenemos que evangelizar. Cuando el Papa Juan Pablo II escribió la Redemptoris Missio, se fijó, observó y analizó cómo la lectura de los evangelios, de los 4 evangelios, complementan la necesidad y ayudan a que no nos perdamos ninguna dimensión
de lo que supone ser misionero. Y allí el Papa recuerda que el Evangelio de Marcos, para Marcos, el evangelista Marcos, la misión es el querigma, el anuncio de Jesucristo. Pero él va haciendo la observación de que los demás evangelios tienen otros matices. ¿Cuál es el matiz del evangelio de Mateo? La fundación de la iglesia. Y eso en épocas pasadas pesó mucho. La misión era ir a fundar la iglesia. Quizá porque no se entendió del todo que ser misioneros es abarcar todas las dimensiones. ¿Y cuál es la dimensión que le aporta a Lucas? El testimonio. Para Lucas la misión es el testimonio. Para Marcos es el querigma. Para Mateo la comunidad que van a hacer de la evangelización. Y para Juan la vida. Dice al terminar el evangelio de Juan, en la primera redacción, termina con el capítulo 20, y todo esto se ha escrito para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios, el que tenía que venir, y para que creyendo tengan vida en Él. Es la vida. Evangelizar, ser misioneros, es primero estar convencido de que es mi testimonio, Lucas, y que lo hago desde la iglesia que me envía, Mateo, y que lo hago para dar el anuncio de Jesucristo, el querigma, y que dando este anuncio comunico la vida que hay en Jesús y pongo en contacto a la gente con la vida que hay en Jesús, el corazón del evangelio. Porque decimos el evangelio, pero son 4 los evangelios. Entonces toda la síntesis es importante. Desde el corazón del evangelio, el Papa nos va hablando de la posibilidad de que no se haga bien la evangelización, que no se transmita el corazón del evangelio, que es Jesús, sino cosas secundarias que están bien, pero que no es el núcleo del anuncio misionero. El anuncio misionero está centrado en Cristo. Conocer a Cristo, Él es la vida. Y por eso dice el número 35, cuando se asume un objetivo pastoral y un estilo misionero, y yo digo, cuando se asume un objetivo pastoral, ¿y qué tal que el objetivo pastoral no contenga el anuncio, el compromiso misionero? ¿De qué me sirve tener yo estilo misionero si trabajo para una parroquia donde el proyecto parroquial no tiene nada de misionero? ¿De qué me sirve tener yo estilo misionero? Y al revés, en la parroquia se ha elaborado en un proceso muy bonito de participación el plan diocesano de pastoral, que es un plan empapado de llamada a la misión. Pero los agentes de pastoral no tienen espíritu misionero. Entonces, ¿qué hacemos? No hacemos nada. Son esas cosas que el Papa nos está dando pullones. Por eso Aparecida dice, todos los planes pastorales, todas las comunidades deben estar renovadas en esa conversión pastoral, en clave de misión. Me salto varios textos y llego al cuarto apartadito, el último, la misión que se encarna en los límites humanos. Somos limitados. En la Redemptoris Missio, el Papa Juan Pablo II decía, el Espíritu Santo es el protagonista de la misión. Y tenía toda la razón. ¿Por qué? Dice, porque Él escoge a los misioneros, Él escoge los territorios y los lugares donde tienen que ir a misionar, y Él también abre el corazón de los que escuchan la misión, el anuncio de Cristo. Y es cierto, es decir, el Espíritu Santo es el protagonista de la misión, porque Él ayuda y compensa nuestras limitaciones humanas. Somos humanos los que evangelizamos. Son humanos los que escuchan la noticia del Evangelio. Y por lo tanto, tanta limitación humana, tarde o temprano, frena el anuncio del Evangelio. Y entonces el Papa, pues de alguna manera nos recuerda esa realidad y esa condición de límites humanos. Y en el número 44,
Dice así: vemos así que la tarea evangelizadora se mueve entre los límites del lenguaje. Este es un límite de la evangelización, el lenguaje. A veces no nos entienden, o a veces nosotros no acertamos con qué lenguaje hemos de anunciar a Cristo, hemos de dar catequesis, hemos de celebrar la liturgia, porque el lenguaje, como decía el Principito, las palabras a veces son fuente de confusión, de malos entendidos. El límite del lenguaje y de las circunstancias. Procura siempre comunicar mejor la verdad del Evangelio en un contexto determinado, sin renunciar a la verdad, al bien, a la luz que pueda aportar cuando la perfección no es posible. Hagámoslo lo mejor que sepamos, pero somos limitados. Un corazón misionero sabe de esos límites y se hace débil con los débiles. Todo para todos. 1 Corintios 9:22 cita Pablo, la cita de Pablo. Nunca se encierra, nunca se repliega en sus seguridades, nunca opta por la rigidez autodefensiva. Sabe que él mismo tiene que crecer en la comprensión del Evangelio y en el discernimiento de los senderos del Espíritu. Porque es el Evangelio, porque es el Espíritu el que nos hace comprender el Evangelio. Lo prometió Jesús en Juan 14:26, y se recibirán el Espíritu. Él les ayudará a entender todas las cosas y les recordará las palabras que yo les he dicho. Pues eso es lo que hace el Espíritu, dice el Papa. Sabe que él mismo tiene que crecer entonces, el misionero, en la comprensión del Evangelio y en el discernimiento de los senderos del Espíritu, y entonces no renuncia al bien posible, aunque corra el riesgo de mancharse con el barro de los caminos. ¡Qué frase! Y a mí lo del barro de los caminos me recuerda también a San Pablo, 2 Corintios 4, cuando dice: llevamos este tesoro en vasijas de barro. Pero ¿cuál es el tesoro? Muchos dicen la palabra de Dios. No, el tesoro para San Pablo que nosotros llevamos en vasijas de barro no es la palabra de Dios, es el ministerio misionero, el apostolado misionero, el ser misionero, dice Pablo. Yo lo llevo en vasijas de barro. ¿Pero por qué anuncio? Porque creo, porque creemos, por eso hablamos, dice Pablo. No sé si quieren los versículos, pero 2 Corintios 4 por ahí dentro. Qué bello es esto, ¿no? El Papa nos dice: tenemos límites, somos limitados. Nosotros, los que nos escuchan, el lenguaje, la situación, a veces hay que predicar debajo de un palo, lloviendo. No importan los límites, dejémonos embarrar por el camino de la misión. Y añade Pablo: porque el tesoro de ser misioneros lo llevamos en vasijas de barro. Así que ya sabemos que nunca lo vamos a hacer perfecto y que tendremos limitaciones, errores, cometeremos errores. Segunda Corintios 4:7 es la expresión de San Pablo de las vasijas de barro. Y en 2 Corintios 4:13 dice: también nosotros creemos y por eso hablamos, a pesar de nuestras limitaciones. El apartado quinto: una madre de corazón abierto. Lo de que sale al encuentro es por la cita que tengo en la cabeza de Aparecida 370. Una madre de corazón abierto. Una iglesia en salida es una iglesia de puertas abiertas. Qué bonito lo de puertas abiertas. Qué bonito. Porque la puerta se abre no solo para salir los misioneros, sino para que entre el hijo pródigo. La puerta se abre para que todos puedan participar en la tarea parroquial, en la tarea diocesana, en la tarea eclesial. El Papa insiste que abramos las puertas. Eso no significa manga ancha y aquí no hay normas. No, significa que seamos realmente una iglesia que abre su corazón, como la madre que sale al encuentro. Y por eso dice: las puertas del templo hay que estar abiertas, pero no solo las del templo, las de la participación en la vida eclesial y también la de los sacramentos. Porque no somos una aduana, dice el Papa. La iglesia no es una aduana. En la iglesia no vivimos para administrar
la gracia, sino para facilitar la gracia. Y el número 49, con el que me toca terminar esta ponencia, no, charla, no, reflexión, no sé lo que es. No sé lo que es. Salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Repito aquí toda la iglesia, lo que muchas veces he dicho a los sacerdotes en Buenos Aires. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Qué bueno. Amén. Buenas noches.